Todos acá en el Congreso, los medios de comunicación, a quienes siguen desde las redes sociales este conversatorio que tenemos hoy en el Senado de la República. Quiero informar a ustedes que este conversatorio tiene que ver, en principio, porque estamos obligados y obligadas a seguir cómo se está implementando la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley que nos llevó a 6 comisiones a dictaminarla como iniciativa preferente en prácticamente un mes, como establece la Constitución y la ley. Es una ley que ha sido catalogada en el ámbito internacional por los organismos internacionales de derechos humanos, que es una ley muy avanzada en el continente. En México, por supuesto, se constituye en un proceso legislativo de gran pluralidad, de gran conocimiento de los derechos de las niñas y los niños, los tratados internacionales, las recomendaciones, por supuesto la Convención de los Derechos de la Niñez, que nos obliga a tomar todas las medidas desde el Estado para garantizar que las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad sean consideradas como sujetas plenas de derechos. Este enfoque holístico del ejercicio de cada uno de sus derechos, que caracteriza a la Convención, que establece principios rectores para garantizar cada uno de estos derechos, que constituye un solo mundo de la infancia. Me parece muy importante mencionar que a partir de la Convención del mundo ya no hablamos de ese mundo invisible, abandonado, de quienes infringen las leyes, quienes infringen las normas administrativas, que se encuentran en abandono, en situación de calle, que están siendo abandonados en alguna institución que no le importan a nadie. Esos menores, como se dice peyorativamente, que, como dice Emilio García Méndez, en función del amor y la compasión se pueden cometer las peores atrocidades contra niñas y niños, particularmente contra ese mundo que había estado durante mucho tiempo siempre en la parte más marginal, invisible de lo que acontece en el mundo, porque simplemente no le importan a nadie. Son los menores. Y el otro mundo, el de las niñas y los niños, nuestras hijas, nuestros hijos, que tienen un hogar, que tienen familia, que van a la escuela, que tienen salud, que tienen amor, que son queridos, son deseados, fueron deseados, deseadas y deseados. Ese otro mundo, pues en otras condiciones, a lo mejor también con problemas en el ejercicio de otros derechos que están incluidos ahora en la Convención sobre Derechos de la Niñez, como los derechos de nueva generación, como son los derechos de participación, los derechos a dar su opinión sobre los asuntos de su incumbencia, los derechos que tienen que ver con la prevención. Insisto mucho en no ser maltratados, en el derecho a ser amados, que tiene que ver efectivamente con no recibir ningún tipo de maltrato, pero bueno, están de alguna manera en la escuela, tienen salud, qué sé yo. Pues ahora, a partir de la Convención, tenemos un solo mundo, el mundo de las niñas, niños y adolescentes, sin ningún tipo de discriminación. Ninguna discriminación tiene que imponerse por ninguna condición. Las niñas y los niños tienen derechos simplemente porque son niñas y porque son niños en esta etapa de sus vidas, en estas edades etarias que son distintas entre sí y que requieren cuidados específicos a partir de estas edades que caracterizan este desarrollo de su personalidad, que tiene que atenderse, insisto, en el enfoque holístico de cada uno de los derechos que van
relacionados, que son interdependientes y que definitivamente nos motiva hoy en el Senado de la República, a partir de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que armoniza la Convención, que atiende las recomendaciones hechas al Estado mexicano, que además en una revisión de todos los pendientes nos obliga al diseño de un sistema nacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para que se articulen las políticas públicas en los 3 órdenes de gobierno con organismos internacionales. Hay una participación en esta ley preponderante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las comisiones estatales de derechos humanos para que atiendan, verifiquen, prevengan y por supuesto recomienden cuando hay lugar frente a una violación a los derechos humanos de las personas menores de 18 años de edad. Eso antes no acontecía, hoy está en la ley. Hay una precisión clara y precisa respecto de cómo deben ser atendidos las niñas y los niños cuando sufren algún tipo de vulnerabilidad o de discriminación, de tal forma que no hay pretextos para que en México no avancemos en garantizar este Estado de derechos para las niñas y los niños. Y por supuesto, hoy tenemos que realizar nuevamente otro foro, otro conversatorio con algún derecho o algunos derechos que tienen que ver con estas personas menores de 18 años de edad, pero particularmente las personas que se encuentran en una situación de gran exclusión social, de gran marginalidad, que no le importan realmente a nadie, que los dejan a instituciones que no sabemos cómo funcionan, no sabemos bajo qué normas se rigen, nadie verifica cómo se encuentran esas niñas, esos niños abandonados que no tienen familia o que si tienen familia no los atienden, o que estas familias simplemente no se les convoca para sustituir como familias extensas cuando papá, mamá o quien tiene la guardia y custodia no puede atenderlos, cuando se encuentran en situación de orfandad, cuando se encuentran en una situación, insisto, en donde tienen que parar porque no hay de otra, pareciera inexorable que no hay de otra, y tienen que ir a dar a un centro de atención. Hemos conocido de casos verdaderamente terribles, el último, la Ciudad de los Niños en Salamanca, regida por un sacerdote, por monjas, que sabemos esta organización además tiene otros centros de atención y nadie, ninguna autoridad verificó cómo se encontraban. No solamente la marginalidad, de no sabemos si comen bien, si son bien atendidos en su salud, qué pasa con los derechos de educación, de su aprendizaje, sino también cómo se encuentran en la atención cotidiana respecto de que estén realmente salvaguardados ahí, protegidos de cualquier situación que los pueda llevar a una violación a sus derechos humanos. Encontrar que han sufrido violencia, incluida la violencia sexual, es verdaderamente inadmisible que eso siga sucediendo en México con una ley ejemplar, una ley que ha sido señalada como una buena práctica del trabajo legislativo, de que ha asumido en la mesa de la discusión todas las propuestas y exigencias de las organizaciones de la sociedad civil de México, además de atender la de los organismos internacionales, de aprender de la experiencia de especialistas que nos han dicho, a ver, México tiene que recomponer las cosas y tiene que ir por este camino. Ya basta de que se siga desatendiendo nuestra responsabilidad a partir de la vinculación, insisto, con los tratados internacionales, con esta ley, y sobre todo también ya basta de que las autoridades sigan actuando con la discrecionalidad de estos casos, que esperan que haya un tiempo en donde la situación pase, salga de los medios de comunicación y entonces siga otra vez
esta inercia y al rato tengamos otro centro de atención como este o como el que tuvimos en Casitas del Sur o como el que tuvimos en Zamora con la Casa de la Gran Familia, etcétera, etcétera. Me parece que, y lo tengo que decir con puntualidad, la Cámara de Diputados tiene que tomar previsiones sin cortapisas en este presupuesto de egresos. No es mucho dinero, es poco dinero lo que se necesita para que el DIF nacional cumpla con los preceptos de la ley y con sus transitorios. En primer lugar, conocer cómo están los centros de atención, cuántos son, dónde están, qué características tiene, el diseño de un protocolo único, que tanto las instituciones de la iniciativa privada como del ámbito gubernamental cumplan irrestrictamente con este protocolo que además tiene que establecer no solamente las normas de cómo tiene que estar el inmueble, cuáles son los programas de atención, cómo deben ser las características de quienes están al cuidado de estas niñas y estos niños en función de sus necesidades, atender por supuesto la salud especializada, las características de cada niña, cada niño. Por supuesto, también tiene que haber verificación periódica. Tiene que haber controles por parte de la autoridad y controles por parte de las organizaciones de la sociedad civil, controles también de las comisiones estatales de derechos humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El sistema nacional y los sistemas estatales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tienen que funcionar, tienen que estar funcionando y tienen que atender esta parte de la niñez que se encuentra en esta situación de vulnerabilidad y ya sabemos también en una situación de riesgo. Los sistemas están inscritos para que todas las autoridades que forman parte de las decisiones que deben garantizar estos derechos se coordinen de manera armónica, de manera transversal. Haya una coordinación desde el nacional hacia las entidades y esta coordinación sea transversal. Tenemos que garantizar que se incorporen los municipios. Tenemos que garantizar que este sistema, discúlpenme, tenemos que garantizar que este sistema garantice que donde haya quedado la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en algunos estados quedó en el ámbito de la Fiscalía o la Procuraduría de Justicia, en otros quedó en el ámbito del DIF estatal, funcione. Las procuradurías deben funcionar. La ley establece que tienen facultades para ser el garante de esas niñas y esos niños cuando lo necesiten. Cualquier niña, las niñas, los niños que están aquí deben saber que ustedes pueden recurrir a esa procuraduría cuando ustedes requieran que los represente jurídicamente, frente a cualquier situación, la que sea. Ese es el estatus que tiene la Procuraduría de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es decir, la ley es muy buena. La ley tiene cosas jurídicas, tiene cuestiones jurídicas, tiene planteamientos específicos de cómo tiene que implementarse la ley. Tiene una parte sustantiva que hemos aprendido durante todos estos años y la hemos definido a partir de las buenas prácticas y la experiencia y lo que tenemos que corregir. Y también tiene la parte adjetiva, que era lo que le faltaba a la ley. La parte adjetiva era lo que le faltaba a la ley, desde que reformamos la Constitución, para reconocer en la Constitución que niñas y niños son sujetos de derechos. Y entonces ahora no hay pretextos para que todas las autoridades en los 3 órdenes de gobierno garanticen el libre desarrollo de la personalidad de todas las niñas sin discriminación de ningún tipo y bajo ninguna condición. De tal manera que hoy les doy la bienvenida a mis queridas amigas que hoy nos acompañan en este conversatorio precisamente para hablar de este tema. Este es el tema que hoy nos motiva. Cada una de ustedes tiene distinta experiencia que nos van a hablar de lo que están haciendo
y me parece que este conversatorio tiene que motivar, insisto, a la Cámara de Diputados, con todo respeto, se los digo, y lo hemos planteado en diferentes puntos de acuerdo, para que la Cámara de Diputados atienda la solicitud. Primer lugar del DIF nacional, para que tengan presupuestos etiquetados a que hagan ese censo. Ya no hablo de los otros pendientes que requieren también muy poco dinero, por ejemplo, el de los niños y niñas en situación de migración, acompañados o no acompañados, cuyos lugares a donde llegan son vergonzosos, inadmisibles. También me parece que ese es otro problema que no se ha logrado atender a pesar de la ley, a pesar de sus transitorios, porque no hay recursos etiquetados para ese propósito. Y no estamos hablando de mucho dinero, si acaso algunas decenas de millones de pesos. No estamos hablando de mucho dinero. Entonces no hay ninguna justificación para que en el marco de todos los grandes problemas del país atendamos también porque también es un gran y grave problema. La doctora Fernanda López Portillo, ella es coordinadora en México de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, tiene una perspectiva de cómo los distintos países latinoamericanos están trabajando para también lograr garantizar que se cumpla con la Convención sobre Derechos de la Niñez, y atiende esta parte que luego no le ponemos mucha atención, que tiene que ver con las familias, con el espacio en donde las niñas y los niños se desenvuelven desde que nacen, el espacio familiar, y me parece que es muy importante que desde la red, desde la RELAF, pueda darnos su opinión sobre este conversatorio que trata los temas derivados de los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia. Y por supuesto vamos a darle una repasada a los centros de atención social que hoy están puestos en los medios de comunicación. Por cierto, termino, antes de dar la palabra a Fernanda, insistiéndole a la Procuraduría General de la República que atraiga totalmente el caso de la Ciudad de los Niños de Salamanca. No confiamos en las autoridades locales de Guanajuato. Hay que decirlo con toda claridad. No confiamos. Ha habido, y hay que comprobarlo debidamente, dudas respecto de la permisividad y aquiescencia de las autoridades para que estas personas que estuvieron al frente de esta Ciudad de los Niños violaron los derechos humanos de niñas y niños que tuvieron bajo su cuidado. Pero eso hay que comprobarlo, y la manera de comprobarlo es tener confianza en las autoridades de Procuración de Justicia, que tienen que hacer una investigación totalmente imparcial, confiable, que nos dé certeza. Y la única manera, por desgracia, que podemos tener certeza es que la PGR atraiga este caso. Fernanda, si eres tan amable, tienes el micrófono. Muchas gracias, senadora, y a mis colegas en la mesa. Agradezco la oportunidad de poder conversar sobre el tema. Y bueno, dado el marco que ya mencionó la senadora de la Ciudad de los Niños en Salamanca, creo que es clave porque no es un caso aislado, ¿no? No solo a nivel de México, lo hemos visto, bueno, Casitas del Sur, Mamá Rosa, lo vimos en Guatemala hace poco, es decir, no solo es un problema de México con las chicas que encerraron y murieron quemadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un sistema que no está respetando a nivel institucional los derechos de niñas y adolescentes. Y para mí estos casos, independientemente de que es clave buscar resarcir los derechos de niñas y adolescentes y garantizar un proceso legal debido para que se restituyan esos derechos, y si es necesario adjudicar responsabilidades legales, en el caso del padre que llevaba, es sin duda algo que es claro. Pero también tenemos que ver la oportunidad que tenemos aquí para que estas situaciones no sigan ocurriendo. Y en ese sentido a mí me gustaría detener, independientemente de que
ambos procedimientos son claves, ¿no? Por ejemplo, todavía hasta el viernes no se había confirmado que la Ciudad de los Niños estaba cerrada en Salamanca. No, ya el gobernador mencionó que a los niños se les iba a restituir con sus familias y algunos ya estaban en el DIF, pero no conocemos los planes de restitución de derechos de estos niños, que es clave, ¿no? Cómo están los sistemas de reunificación. Hay un tema que también se tiene que confirmar, pero hay un tema de riesgos de adopciones ilegales, que también es un tema de suma importancia, es decir, una persona a nivel privado no se puede adjudicar patrias potestades, ¿no? Entonces, creo que aquí hay una serie de temas que hay que revisar y más que nada ver todo el tema que ha sido de violación reiterativa de derechos humanos sin que haya habido una investigación y que se hayan omitido. Tenemos que ver cómo y por qué sucedió, ¿no? Pero es decir, ha habido niños que han tenido violados sus derechos a la identidad, su derecho a tener una vida sin violencia, su derecho a la participación, es decir, una serie de derechos que cuando los hablamos en términos muy teóricos, pues no suenan tanto, pero si pensamos en cada uno de nosotros, en nuestros hijos, en nuestros sobrinos y en las implicaciones que esto tendría y lo que tiene para cada uno de estos niños a futuro, pues cambia mucho la dimensión del problema, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero aquí hacer un llamado a que es una oportunidad clave, como menciona la senadora, en el tema de derecho a la familia, ¿no? Como bien saben, y ya lo dijo la senadora, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es del 2014, ha sido una ley muy buena, ha cumplido estándares de la Convención de Derechos de Niños de la ONU, están inclusive las directrices de cuidados alternativos de la ONU del 2009, en las cuales se habla de la importancia del derecho a la familia y qué pasa con las garantías de los niños que están sin cuidados parentales por distintas problemáticas, ¿no? Entonces, en este sentido es clave porque el derecho a la familia se constituye como uno de los temas claves que de ahí se derivan los demás derechos, el derecho a la alimentación, a la vivienda, al juego. Entonces, no podemos negar que haya habido avances, es decir, además de la ley, bueno, la constitución de las procuradurías es un tema clave, también tenemos la constitución del CIPINA, ¿y esto qué significa? Es la idea de ir constituyendo un sistema desde la base, que es la política de protección social, ¿no? El tema de cómo están las familias en el tema, repito, de vivienda, de educación, o sea, qué garantías les pueden dar estas familias a sus niños, que ese es el piso base, ¿no? La política la política social en sí. Luego viene otro nivel que son las medidas de protección. Estas medidas de protección son todos los programas de apoyo que tienen a las familias, a la educación que da el Estado. Y es una especie de pirámide. En el último nivel, que es el pico, son las medidas de protección especial. Y ahí están las medidas de protección para todos los niños que no tienen cuidados parentales, ¿no? Es decir, que están en riesgo de perderlo o no los tienen. Y ahí, como bien lo menciona la senadora, ya está estipulado en la ley. Hay una obligación de medidas de protección especial del Estado de velar por los niños y de velar por el derecho a la familia de estos niños que momentáneamente o en un tema de largo plazo no pueden estar con sus familiares. Y ahí yo me gustaría detenerme en el derecho a la familia, porque en el tema de cuidados alternativos, cuando por cualquier circunstancia un niño no puede estar con sus padres, y también es muy importante no victimizar a las familias, ¿no? Es decir, hay una serie de circunstancias, por ejemplo, las condiciones económicas. Por circunstancias económicas, la ley lo establece, no le puedes quitar a un niño, niña o adolescente. Es decir, hay que ver otro tipo de medidas, pero en sí mismo no es una razón para que los niños no estén con sus padres, ¿no? Este tema es clave porque muchos de los niños que están en los CAS o en los centros de asistencia social tienen estas características. Entonces, es importante mencionarlo porque lo voy a hablar en las soluciones también, cómo tenemos que tomar esto, ¿no? En este modelo de cuidados alternativos hay una serie de ofertas. Hay una oferta que se llama la familia de acogida, es decir, los centros en sí mismos, los CAS, que son las instituciones o los albergues, está el tema de adopción, hay una serie de opciones, pero aquí yo quisiera hablar como de esta paraguas de modalidades de cuidados alternativos.
Hay dos principios claves que no quiero decir muy técnicamente, nada más mencionarlos. Hay un principio de idoneidad y de necesidad. El principio de necesidad es que a un niño no lo puedes quitar de su familia solo si es estrictamente necesario para que el niño esté protegido y que esté en bienestar. El segundo es que si eso sucede y en su familia de origen el niño está en riesgo, hay que buscar a la familia extensa, es decir, algún tío, algún abuelo que pueda cuidar de él. Si esto no es válido y la protección no es garantizada, hay una serie de medidas, que es ir a un centro de acogimiento, que es un centro de asistencia social, a familias de acogida, y a partir de ahí se determinan pues adopciones, o en el caso de los adolescentes, si ya en esos casos, cómo podemos construirles modos de vida independiente. Aquí para mí es muy importante mencionar que nosotros también agradecemos y estamos muy conscientes del esfuerzo que han hecho, porque como bien menciona la senadora, muchas veces las procuradurías han hecho una serie de trabajos sin mucho presupuesto. Por ejemplo, están censando a los centros de acogimiento para ver cuáles, cuántos. Hay un censo del INEGI del 2015 que ya nos da una idea de ellos. Y no es una tarea fácil. No es una tarea fácil supervisar, coordinar, asegurar que estos centros no se abran. Es decir, la autoridad por sí misma no lo va a poder hacer. Necesitamos también mecanismos de denuncia, que la sociedad esté consciente de esto, porque van a requerir de su apoyo, ¿no? Entonces, también es importante concebir los avances que se han hecho con poco presupuesto a partir de las procuradurías, del tema de cómo está este censo. Más sin embargo, yo quisiera hablar de otros temas como cómo podemos ir reconvirtiendo estos centros. Es decir, para que en realidad sí haya un derecho a los niños y ofrecer soluciones apropiadas para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Como ya mencionó la senadora, hay que garantizar mecanismos de supervisión. Yo les mencionaba el tema de sensibilizar a la sociedad civil. Y aquí a mí sí me gustaría hablar de tres temas, que sería la prevención de la separación de los niños, niñas y adolescentes. Dos, el tema de fortalecer las modalidades de cuidados alternativos, es decir, estamos llevando ahorita con 6 estados pilotos de acogimiento familiar con familia extensa, familias solidarias que optan a apoyar a los niños en tanto se ve una solución permanente, ya sea de adopción, de reintegración a sus familias en lo que se trabaja con estas familias, o proyectos de vida independiente con ellos. Y por último, hablar de un proceso de desinstitucionalización de los niños, ¿no? En ese sentido, no estamos diciendo que los CAS no son importantes. Se tiene que ver el caso por caso de los niños. Hay niños que requieren de estar en centros, pero más que nada sí queremos partir de que es importante cuidar el derecho a la familia y que se pueden generar una serie de estándares y protocolos únicos a partir de la reorientación también de recursos materiales y la capacitación de recursos humanos para prevenir la separación, para que los niños puedan estar en familia de acogida y se preparen para una vida independiente, ¿no? En ese sentido, una reconversión de CAS. Cierro nada más con cuáles serían para nosotros los temas claves, ¿no? Sería el tema de la prevención de la separación, sería el tema de los niños y niñas pequeños, es decir, de 0 a 3 años, es recomendable que no estén en centros de acogimiento, es decir, que estén con familias extensas de acogidas, por los efectos que tienen en el desarrollo cognitivo, emocional de los niños. Ya a nivel de las ciencias neurológicas se ha demostrado muchísimo las cuestiones de apego, lo que le afecta a un niño, cómo se relaciona a futuro en esos de 0 a 3 años de vida. Entonces, es clave no tener a estos niños en centros de acogimiento de preferencia. También el tema de las pequeñas unidades, repetimos, no creemos que en sí los CAS sean una mala opción, pero las macroinstituciones no deben de continuar. Se recomiendan pequeñas unidades donde puedan vivir de 5 a 7 personas con un cuidado, donde tengan una atención para que se puedan desarrollar. Y también, bueno, en un momento dado, cuando ya no haya, cuando se marquen desinstitucionalización de niños, es muy importante el seguimiento a cómo van estos niños a reintegración. Repito, no se puede separar a los niños de sus familias por temas económicos. Esto también es un tema importante en esta reconversión.
y también la necesidad de adecuación y diversificación de las propuestas, ¿no? Es decir, hay niños migrantes, hay niños con capacidades especiales, o que hay que tratar de una manera específica, que requieren de cierto cuidado, pero yo me detendría aquí con estos temas, ¿no? De cuáles serían los aspectos. Repito, lo que dice la senadora, el tema del gasto no es mucho, y el tema es que hay personal y hay centros. Lo que sería es reconvertir para ver que estos mismos personal de los centros vaya a fortalecer familias, vaya a ver que la mayoría de los niños que están en centros son adolescentes que en muchos de ellos después de los 7, 8 años ya las familias no les interesan adoptar. Entonces, se pueden hacer una serie de cuestiones que no son en sí mismas costosas, promover adopciones arriba de los 7 años. Repito, los modelos de acogimiento familiar han funcionado y francamente ayudan a reconstituir a las familias la confianza en lo que se trabaja con las familias de origen. El tema de los centros, hay personales que se pueden reevaluar, que se pueden reconstituir en otro tipo de acciones de trabajo. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer y pues yo ese sería como mi llamado y de nuevo pues agradecer que es la oportunidad, sobre todo porque es con el caso de Ciudad de los Niños vemos que hay una oportunidad de dejar de que se cierren todas las macroinstituciones y de pensar en estas alternativas, ¿no? Que como ya mencionó la senadora, están en la ley, solo basta seguir los protocolos, pero para seguir protocolos pues tienen que tener las procuradurías un mínimo de gastos, ¿no? Hay procuradurías que trabajan y tienen mucha voluntad, pero con tan poco recurso pues muchas veces no es viable, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es muy importante la experiencia de RELAF en este sentido. Las familias de acogida que están reconocidas en la ley, las familias sustitutas que están reconocidas en la ley, buscar siempre que las niñas y los niños, cuando madres y padres, quienes ejercen la patria o la custodia, tengan, ya no haya condiciones por X o otra razón, también la ley establece, hay que recurrir a la familia extensa que se reconoce en la ley. Es decir, nosotros me parece que lo que requerimos es que efectivamente la ley se aplique y se garanticen los recursos presupuestales desde el presupuesto de egresos para que puedan funcionar ya cada uno de sus transitorios que ya están en falta a partir de que ha pasado tanto tiempo de que la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Nos corresponde escucharte, Arely Rojas Rivera, que ya es la directora de una organización no gubernamental que trabaja con niñas y niños pequeños, es la organización Y Quien Habla por Mí. Por favor, Arely, si es tan amable. Sí, muchas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación, como siempre, senadora, el panel con compañeras de lujo y al auditorio, porque sí he de reconocer que si alguien da voz a la sociedad civil en todos los temas, sobre todo estos temas que nos convocan, que parece que están al margen, pero son de interés nacional, eres tú y te lo agradezco muchísimo, muchísimo siempre. Y a tu maravilloso equipo también, que siempre está muy atento a todas las peticiones que tenemos como sociedad civil. Pues realmente el tema que hoy nos convoca es lamentable que haya pasado por cuarta o por quinta vez, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos esperando realmente? Que nos ocurra una catástrofe como la de Guatemala, que ya ocurrió, como vimos en la Ciudad de los Niños, y en el caso de Zamora, o sea, son daños que se le hacen a las personas, niños, niñas y adolescentes, que son irreparables prácticamente. Prácticamente lo que yo les quiero dar como algunos antecedentes, por favor. Ya tenemos un marco jurídico, como bien señala la senadora Angélica de la Peña, bastante generoso. Por supuesto, como toda ley, reglamento y política pública, es perfectible, pero lo tenemos de avanzada, cumple con los principios básicos de derechos humanos, e inclusive va más allá. Están muy claros los bienes jurídicos tutelados en la ley.
Creo que el marco es bastante bondadoso y nos permitiría resguardar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en cualquier lugar a lo largo y ancho del país, ¿no? Existen las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas en la resolución ARES 64142 de febrero de 2010, que establecen la necesidad de supervisar los centros de asistencia a fin de prevenir cualquier violación a los derechos humanos de la niñez carente de cuidados parentales y mejorar en todo el momento el trato que reciben en dichos centros. Tal instrumento se verificó y se incluyó en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y en el respectivo reglamento. Tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 107 y 121 y el artículo 17, fracción 12, del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia señalan que para una efectiva protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y los lineamientos para la autorización, registro, certificación y supervisión de los centros de asistencia social de niñas, niños y adolescentes. Estos lineamientos, por supuesto, toman en cuenta la ley antes mencionada, la normativa orgánica del DIF y las directrices. Ya están publicados, ya se les dio a conocer a los procuradores de protección en las reuniones que tienen nacionales de procuradores de protección de niños, niñas y adolescentes. No sé por qué no hay ningún estado, con excepción de Coahuila, que ya los estén implementando, ¿no? Desconozco si ya tiene más de un año que se apropiaron del instrumento. Podría ser pretexto el presupuesto, pero realmente con el personal que cuentan actualmente las Procuradurías de Protección, porque están las 32 ya, derivan del DIF, antes se llamaban Procuradurías de Protección del Menor y la Familia, que ese es todavía un reto en el que se está trabajando, pero ya están las 32 porque todavía hay quienes no dejan de hacer no se especializan en niños y niñas, sino siguen viendo algunos otros temas como personas de la tercera edad, mujeres, personas con discapacidad adultas, y no se han especializado, pero ya existen las 32. La siguiente, por favor. ¿Cómo estamos? Bueno, no se puede ampliar un poquito, ¿verdad? Son algunas cifras que se recopilaron del INEGI y del DIF nacional, que estado por estado ya se tiene censado cuántos centros de asistencia social tenemos en México. Podemos ver que la mayoría están en manos de privados. Hay algunos estados como Baja California Sur que tiene 107 y 115 de ellos son privados. La Ciudad de México, que es peculiar, el DIF no tiene acá ningún albergue, el DIF local, lo tiene la Procuraduría de Justicia, hay otro de FEBIMTRA, PGR, y están los del DIF nacional asentados también acá. Hay estados que tienen muy poquitos, como Zacatecas, que solo tiene 2 centros de asistencia, uno privado, uno público, y está el de Tlaxcala, por ejemplo, que también tiene muy poquitos. ¿Le das un poquito para abajo, por favor? Tenemos en total 1020 centros de asistencia social que se tendrían ya que estar regulando. Estamos hablando que la ley ya tiene más de 2 años de operación. Por lo menos cierto porcentaje ya tendríamos que tener algún avance, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí están ya más resumidas las cifras, son las mismas. La siguiente. Pues ahí podemos ver que la mayoría de albergues, 859, están en manos de privados, entre asociaciones civiles, asociaciones religiosas, etcétera. Tenemos 88 que dependen del DIF estatal, 65 de DIF municipal y 8 de otros, es decir, por ejemplo, la Ciudad de México también tiene el YASIS, que tiene albergues para niños, niñas y adolescentes. En esos otros se contabilizan también los del DIF nacional, solo 8. Entonces, ahí está el gran reto, ¿no? En esos 84% que albergan a la mayoría de
niños, niñas y adolescentes. En efecto, la tendencia a ir buscando cada vez y priorizando que los niños y las niñas estén en un ambiente familiar, ya sea familia extensa o familia de acogida. En la experiencia que tenemos de cómo han estado las procuradurías dando seguimiento a la certificación, a la vigilancia y al cumplimiento de protocolos de los centros de asistencia social de niños, niñas y adolescentes, creo que las familias de acogida aún están un poco lejos de implementarse de una forma demasiado amplia, porque es real que es el mejor modelo, pero las autoridades no están teniendo ni las capacitaciones suficientes ni la capacidad para absorber la vigilancia de estos centros de asistencia. Entonces, no quiero ver si en este momento aplicaríamos de forma tan general las familias de acogida, que veo una bastante buena práctica, como dice la doctora Fernanda López, que se estén haciendo pruebas piloto bien monitoreadas para ir mudando hacia ese modelo y priorizar el ambiente familiar de niños, niñas y adolescentes. Tenemos muchísimos documentos. Los legisladores, por fortuna, esta vez en su cancha cumplieron, hicieron una ley de avanzada. Lamentablemente en la parte operacional se ha fallado mucho, tenemos avances a cuentagotas o por falta de voluntad política, por falta de recursos humanos, de recursos económicos, pero aún no podemos ver bien las bondades que ya nos indica la ley. La siguiente, por favor. Pues básicamente así nos encontramos, ¿no? Expectativa contra realidad. A nosotros nos tocó coadyuvar con las autoridades en el operativo de Zamora. Parecía que todo estaba en orden, habían ya cerca de 28 denuncias a nivel estatal, a nivel nacional, en las comisiones de derechos humanos, y nunca se había actuado, ¿no? Eso es real. Recibían presupuesto de privados, de públicos, premios y demás, pero algo, y porque ahorita hay un debate y que se va a avivar con un buen colega, Claudio Lobnitz, que estudia mucho el tema de la familia en México, está en la Universidad de Columbia, y él trata de justificar, y toda la vida nuestro debate es ¿no? El de que no hubiéramos tenido que intervenir en el albergue de Zamora porque era un matriarcado, que todo mundo fuimos culpables de que surgiera esta situación de la violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Si te pones a verlo desde una perspectiva justa institucional, realmente la única culpable de esto no fue Mamá Rosa ni los cuidadores, ¿no? Fueron todas las dependencias que estaban alrededor de estos niños, niñas y adolescentes que veían la casa de Mamá Rosa como el patio trasero, ¿no? O sea, como el patio trasero de la infancia mexicana. Existía mucho en Michoacán y en Nesa, en Guanajuato, en Guadalajara, que la mayoría de niños provenían de ahí, que decían, si te portas mal te voy a llevar con Mamá Rosa, ¿no? Entonces, ahí albergaba. Cuando se entró al albergue encontramos desde niños lactantes hasta personas de la tercera edad que tenían cerca de 30 años, ahí, privadas de su libertad, porque pobre de ti donde te escaparas. Faltó mano dura a la hora de hacer el operativo cuanto a la persecución del delito, sí, lamentablemente, porque muchos hubieran salido involucrados, inclusive autoridades estatales, expresidentes y demás, pero he de reconocer que ya estando in situ, como organización civil somos muy críticos, y sí, la verdad creo que es nuestra función y mal haríamos si no. Pero la única que se atrevió a abrir ese albergue, o sea, fue la actual fiscal de FEBIMTRA, Adriana Lizárraga. Le costó el puesto de trabajo, lamentablemente, en ese entonces,
pero se atrevió a abrirlo, y las únicas 2 autoridades de las que recibimos respuesta y seguimiento fue ella y la actual subprocuradora Sara Irene Herrerías. De ahí en fuera, todo el entramado institucional no sirvió absolutamente para nada, incluida la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que apenas hace un mes ya determinó que sí les va a reparar el daño a 24 de ellos, ¿no? Entonces, fue 540 víctimas rebasaron las capacidades del Estado, porque les he de decir que estábamos en una mesa interinstitucional donde estaba la SEP, estaba la SEAP, estaba el DIF, estaban todas las dependencias, pero no podemos hablar de que ya alguna de las víctimas cuente con una reparación del daño exitosa, y las que sí es gracias a las organizaciones de la sociedad civil, porque por supuesto que nosotros fuimos solo el primer contacto, pero existe Renacimiento con Pepe Vallejo, Paidi con María Mar, que la verdad son los que han llevado la parte más pesada de esta labor, porque a través de la organización le estamos dando ahorita seguimiento a 10 de los casos, sobre todo los niños más pequeños, de 0 a 5 años, y algunos adolescentes, porque es un círculo vicioso de descuido en el que algunos adolescentes y jóvenes que salieron de ahí ahora ya tienen familias, y ahora resulta que ya también tuvieron bebés, y las instituciones te dicen, mi víctima es fulano sutano de tal, no su hijo, no sus hijos, ¿no? Entonces, ahí está el gran reto de lograr la operatividad de estos marcos jurídicos y dar el seguimiento. En efecto, y comparto la exigencia de la senadora Angélica de la Peña de que debe de haber presupuesto por parte de la Cámara de Diputados, pero un presupuesto bien ejercido, bien vigilado, ver dónde se va a inyectar, llamar a Indesol que haga quizá la siguiente partida del próximo año específico para los centros de asistencia social. Yo creo las organizaciones de sociedad civil que no tenemos CAS estamos dispuestas a ni siquiera concursar ese presupuesto con tal de que se vaya a los centros de asistencia social, porque es una cuestión urgente. Cuando te encuentras caso por caso y ves la peculiaridad de cada una de estas personas, creo que es un crimen de Estado el descuido que se ha tenido. Estamos fallando en el plan de restitución, le agregaría individualizado, porque de repente las procuradurías te dicen, mira, yo ya tuve el caso del albergue de tal, pero aquí está el plan de restitución, ¿no? A todos los niños parejos, que vayan a la escuela, que desayunen a la no sé qué hora, que tengan un nutriólogo para el albergue, pero no lo individualizan, lamentablemente, y pues los niños van perdiendo herramientas en su desarrollo, que a la hora que son adolescentes y salen a enfrentarse con el mundo real, quizá más cruel de lo que ya vivieron, pues no existe ese seguimiento más allá. Empiezan a haber algunas buenas prácticas en Coahuila, en Morelos, con un albergue de transición a una vida independiente, pero vaya, lo que me refiero es que no está institucionalizado. No podemos seguir con esta perspectiva de que mientras estén ahí personas comprometidas, en el Senado esté la senadora Angélica de la Peña, ¿no? En la Cámara de Diputados existan unos aliados, mientras esté Sara Irene o Adriana, etcétera, caminen las cosas. Se debe de institucionalizar, es sí o sí hacerlo, ¿no? Pese a que ya sea un año complicado, año electoral, eso es punto y aparte, tienen que lograr consolidar por lo menos las bases mínimas de lo que implica la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, y exigir a todas las autoridades que no dejen solas a las organizaciones civiles, sobre todo a las que atienden niños, niñas y adolescentes. O sea, a veces es real esto de que vamos y le decimos a quienes luego nos hacen favor de canalizamos niños, te falta esto, te falta una ventana, porque también existe la norma 032 que ya te avisa casi que dónde van las ventanas, dónde no. Te falta esto, te falta... Sí, pero ¿con qué presupuesto, no? O sea, hay DIF estatales que les mandan a las asociaciones N cantidad de niños, niñas,
y no hay nada de apoyo. A la hora de que nosotros criticamos el albergue de Ciudad de los Niños, porque fue muy lamentable ese caso, también tenemos que tener en mente que las organizaciones religiosas han cubierto un papel del cuidado de niños y niñas, lamentablemente a través de una visión más de caridad que garantista, pero lo han hecho. Y si no logramos conjuntar el modelo institucional y garantista con la labor de ellos, pues vamos a perder muchísimo, porque no tenemos la capacidad de absorber todo lo que estas organizaciones están absorbiendo. Entonces, desde una perspectiva laica, creo que nos podríamos sentar a dialogar, porque existe la voluntad, por lo menos de algunos líderes, de generar una nueva ola de atención en estos centros de asistencia social, ¿no? Sobre todo en los lugares donde pasaron estas cuestiones. Ya hemos estado en pláticas con el arzobispo de Michoacán, que justamente él es lo que me dice es que los grupos en situación de vulnerabilidad los atendemos nosotros acá, tenemos en cantidad de casas sin CLUNY, sin estar dadas de altas en Indesol, sin nada institucional, ¿no? Entonces el Estado está totalmente ausente y literalmente se están sosteniendo con la caridad. Entonces tenemos que caminar hacia allá. Y pues prácticamente sería todo. Si tienen alguna duda, sobre todo los niños, que veo que al igual y el lenguaje de repente es como medio técnico, pero pueden preguntar todo lo que quieran. Muchas gracias. Gracias, Arely. Bien, vamos a escuchar ahora a quien representa a la Red IM, y es responsable del área de legislación y políticas públicas de esta red por los derechos de la infancia en México, la licenciada Sandra Mejía Martínez. Por favor, Sandra, si eres tan gentil. Gracias. Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México agradecemos la invitación a la senadora. Respecto al marco normativo ya se refirieron un poco. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en diciembre del 2014, parte de una nueva etapa para la infancia en México. Crea el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que es un mecanismo de comunicación y coordinación para la generación de políticas de infancia a nivel estatal, municipal y federal. Y además, pues al día de hoy ya tenemos todas las leyes renovadas de infancia en los estados y los sistemas estatales ya instalados. Por otro lado, también crea un mecanismo para dar atención y respuesta especial a los casos a los que niñas, niños y adolescentes han sido vulnerados. Esto es mediante medidas de protección especial, ya lo dijeron mis antecesoras, mediante un plan de restitución personalizado. Es decir, ¿quién va a realizar este plan de restitución y quién va a realizar esta parte de protección especial? La ley crea la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las Procuradurías Estatales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ellas van a ser las encargadas de, mediante un equipo multidisciplinario, así lo señala la ley en el artículo 123, en la determinación del interés superior del niño, realizar planes de restitución personales. ¿Qué son estos planes de restitución personales? Vamos a hacer una lista de derechos y se entiende que el niño o la niña o el adolescente van a tener los derechos a la medida, es decir, todos los derechos tienen que ir concatenados y ahí va, cuando tengan toda esa restitución de todos los derechos es cuando ya va a haber una restitución integral. Por otro lado, la Ley General también señala un nuevo mecanismo para los centros de asistencia social desde la certificación, registro, supervisión de los centros de asistencia social. El capítulo cuarto de la ley señala el derecho de los niños y niñas a la familia. Esto tiene como antecedente… Esto tiene como antecedente en el derecho internacional
la Convención Americana en el 17 y sobre todo la Convención de los Derechos del Niño, que señala en el preámbulo que es el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros y en particular de niñas, niños y adolescentes. A lo largo de todos los artículos de la Convención también señala todos los derechos que tienen los niños y niñas a convivir con sus padres y sus madres y la obligación que tiene el Estado para fortalecer esta relación. La Corte Interamericana y la Convención y la Corte Interamericana se ha pronunciado en la opinión consultiva 17, se los voy a leer textual porque después explico algo. Dice, en principio, la familia debe proporcionar la mejor protección de niñas, niños y adolescentes y el Estado se halla obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer de manera más amplia el desarrollo y fortaleza del núcleo familiar. El artículo 22 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala el derecho del niño a la familia. En principio empieza, los niños, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. Después señala, la falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de las familias con las que convivan, ni mucho menos tiene que ser una causal de pérdida de patria potestad. Esto porque lo traigo al tema. En las observaciones finales del Comité del Informe cuarto y quinto al Estado mexicano, reconoce al Estado que en la Ley General justo prohíben que el motivo de separación sea por falta de recursos económicos. Eso lo señalan. Y también dice que eso está muy bien, pero que sin embargo actualmente no existen las políticas suficientes para apoyar a las familias en el cumplimiento de sus responsabilidades parentales. Es decir, que no existen estos programas que favorecen a las familias en ese ejercicio que tienen papás y mamás o mamás por separado para esa función del cuidado de los niños y niñas. Tampoco existe el número total de niños y niñas y adolescentes privados de su entorno familiar. La institucionalización continúa siendo la opción priorizada sobre el cuidado y no se beneficia, por ejemplo, otras medidas alternativas como las familias de acogida. Existe una supervisión inadecuada en las instituciones de cuidado alternativo, lo cual resulta notorio del abuso y la negligencia y señala como son los casos de Casitas del Sur y de la Gran Familia, y actualmente ya tenemos el caso de la Ciudad de los Niños de Salamanca. Es impresionante que con esos antecedentes que se tienen al día de hoy, la fecha, sigan pasando este tipo de casos. Justo desde Redim tenemos del 11 de julio en el diario Zona Franca, nos enteramos de la noticia del caso de Salamanca de Ciudad de los Niños, donde se descubrió que niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia física, sexual y psicológica en este centro de asistencia social, que no solo es el de Salamanca, sino que hay otros 4 más. Esto sale a la luz a través de una resolución de amparo de la juez Carla María Macías Lovera, que se inicia una demanda de amparo por un tema y ella hace una protección más amplia de acuerdo al cuarto constitucional y sale que hay más víctimas, niños y niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que pasa con este caso actualmente? Actualmente no existe una certeza jurídica a los niños, niños y adolescentes, los que han señalado como víctimas, de que hay un responsable o de que hay un proceso que se dé continuidad. Esa es la primera. La CNDH y la CEAP atrajeron el caso el mes pasado y por parte de Redim se piden diferentes cosas. El gobernador el 26 de julio señaló que desestima la sentencia de la juez y ratifica la inexistencia de la investigación contra el director de estos cinco centros de asistencia social, que es el padre Pedro. Desde Redim reiteramos justo el llamado de por la inacción de las autoridades del Estado de Guanajuato a que la PGR atraiga el caso. Lamentamos que justo que ahora que ya existe el CIPINA y la Procuraduría de Protección sigan sucediendo este tipo de casos y faltan más por descubrir. Digo, este es como una pequeña cosa de todos los casos que hay. Se pide también que el CIPINA siga sesionando, tiene que sesionar 2 veces al año y todavía no ha sesionado este año y el año pasado sesionó solo una vez. Y medidas de reparación del daño para niños y niñas que fueron víctimas de estas graves violaciones a derechos humanos, como el acceso a la justicia, evitar su revictimización, castigo a responsables y que se genere impunidad. Un poco porque hago este recuento,
Hay casos y hay niños que nosotros tenemos conocimiento que están en la casa, en la Ciudad de los Niños, que fueron separados por su familia por motivos de pobreza. Y que actualmente la familia no tiene comunicación con ellos y lo que se pide a la familia es que tenga este trabajo y que tengan como todas las medidas para que puedan tener a los niños, niñas y adolescentes. Se supone que ahí la carga tendría que ser para el Estado, como para fortalecer a las familias para que puedan llevar a cabo bien su función de padres y madres para niños, niñas y adolescentes. Gracias. Gracias, Sandra. Bien, vamos a escuchar ahora a la última de nuestras ponentes, a Margarita Guillet Tamayo. Ella dirige Ita Boutique de Proyectos Sociales, tiene una gran experiencia en la organización de redes de la sociedad civil, tanto nacional como a nivel internacional. Bueno, debo decir que además es muy destacada su decisión para formar, para constituir el primer albergue, el primer refugio Mujer Contemporánea en Aguascalientes, que se dedicó a la atención de mujeres que sufren violencia. Hoy tiene entre toda una gran trayectoria ser autora o coautora de más de 20 publicaciones con una metodología y manuales, entre los que se destacan, por ejemplo, el modelo tipo de atención a niñas y niños migrantes no acompañados y entre otras tareas importantes que la distinguen. Y por supuesto me da mucho gusto tenerla aquí en este panel. Margarita, si es tan gentil. Sí. Muchas gracias, senadora, por esta invitación y por convocarnos a pensar y reflexionar seriamente en el riesgo en el que se encuentran miles de niñas, niños y adolescentes mexicanas y mexicanos y migrantes no acompañados hoy día por la falta de una institucionalidad real en este país, por la falta de capacidad de las personas que atienden los distintos cargos por los cuales reciben unos sueldos, dentro de las Procuradurías de Protección, las Procuradurías del Menor y la Familia, que todavía siguen existiendo en algunos lugares, los DIF y los centros de asistencia social, con cuyo nombre se tiende hoy a englobar y a conocer lo que antes eran orfanatos, casas cuna, casa hogar, etcétera, y que se está alineando todo el país a esta legislación que ciertamente es de vanguardia, senadora. A mis colegas, compañeras también las saludo, y me parece que es totalmente pertinente entonces ponernos a discutir a partir de casos tan tremendos, nuevamente volver a poner el punto sobre la llaga. La cuestión es realmente qué nos va a mover a la acción y cuánto tiempo o cuántos más casos, estilo Casita del Sur, Salamanca, etcétera, Morelia, vamos a encontrar antes de que verdaderamente tanto la sociedad civil como quienes legislan presupuestos, aprueban la ley de presupuesto, de egresos y quienes están a cargo totalmente según la ley, pues vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Efectivamente, a lo largo de 2 años nos ha tocado, bueno, un poco más, como 4 años, estar trabajando tanto con la situación de niñas, adolescentes, madres y embarazadas, así como con la situación de niñas, niños y adolescentes que se encuentran pues ausentes de cuidados parentales y niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Es urgente actuar en varios sentidos. Voy a leer algunos fragmentos, traje una ponencia un poco amplia, pero me voy a tratar como de concentrar varias de las cosas que comentaron mis compañeras, básicamente todas las suscribo, en todo coincidimos. Y en lo que yo creo que valdría la pena, además de que este conversatorio que lo estemos platicando el problema, decir, bueno, ¿qué hacemos, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos y con quiénes lo hacemos, ¿no? Hace años a mí me tocó tener la experiencia de promover el etiquetamiento de fondos para, en ese tiempo, los refugios para protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Fue una carrera de varios años, pero no de muchos. En un año se logró y desde 2002 hasta 2017
año con año las organizaciones de sociedad civil que tienen estos refugios seguros de protección y que cumplen con ciertos requisitos han tenido de manera incremental presupuesto etiquetado específicamente para ese tipo de cosas, ¿no? Yo me he reunido con una gran cantidad de organizaciones de infancia y me parece que esa pudiera ser una de las medidas indispensables para que ya teniendo un presupuesto etiquetado no solamente se les pueda exigir y rendir cuentas y ellas puedan rendir cuentas, ¿no? Porque ciertamente desde este enfoque de la caridad que muy buena falta nos hace puesto que nos hemos dado cuenta que casi es lo único que hay, pero las buenas intenciones, cuando hay una ausencia de enfoque de derechos y un desconocimiento e ignorancia, no solamente de la ley, sino de cómo se hacen las cosas, pues efectivamente tarde o temprano, si no son las cabezas, son quienes están debajo de estas, se tropiezan y vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes. Según unos datos arrojados por diversos estudios que hemos podido ir compilando, se ha hablado de que las niñas, niños y adolescentes sin cuidados, sin alimentos y estímulos van a presentar retrasos en distintas formas del desarrollo. Es decir, desde el mismo hecho de estar ya sin cuidados parentales, eso es ya una suficiente condición de vulnerabilidad para requerir una protección y que entre el sistema de protección integral para ellas con medidas especiales de acuerdo al caso, no medidas generales y estandarizadas para las niñas y niños. En la diversidad de nuestro México, en la diversidad cultural, económica, racial, etaria, etcétera, y de progresión del desarrollo evolutivo de las niñas y niños, las medidas de protección y de acuerdo a la vulneración de derechos y al impacto que esa vulneración ha tenido en su psique o en su desarrollo físico o psicomotor, evidentemente cada plan de trabajo por cada persona pues tiene que ser distinto y tiene que ser diseñado por especialistas, monitoreado periódicamente, evaluado el resultado de lo que se propuso como plan. Y lo que nos hemos dado cuenta es que se estandarizan los planes, se hacen una vez que ingresan sin cuidados parentales a lo que vaya a ser el albergue, el centro, el CAS, y no se vuelve a revisitar el plan. Y generalmente los planes incluyen las cosas más sencillas que ya contempla la ley, pues alimento, vestido, el otro, a lo mejor si hay una situación de denuncia penal o de otro tipo de denuncia, pues se establece, pero no hay un seguimiento progresivo o una revisita a los planes. Nos hemos dado cuenta que incluso los casos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los CAS, antes de la ley o antes y del reglamento y de todo este tipo de nuevos ordenamientos legales, ni siquiera cuentan con un plan de restitución de derechos y no se ha revisado. Y son muchísimos, porque son muchos los que ya tienen más de 7 años, más de 6 años. En fin, lo que nos damos cuenta también es que en los centros de asistencia social, de alguna manera, se necesita hacer mayor investigación de los casos y del éxito y de los parámetros y estándares de calidad que estos tienen. También darnos cuenta el tipo de detectar a tiempo los daños y los daños irreversibles que puedan tener para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes de acuerdo al tipo de vulneración de derechos con los que llegan. Sabemos que pues, los estilos de crianza, el lugar histórico, el momento en el que nacen y crecen las niñas y niños, pues van a determinar completamente su personalidad y son de vital importancia para el tipo de adultas, de personas adultas en las que se van a convertir para construir o no país, personas aisladas, personas con mucho resentimiento, con miedo, con sensación de fracaso, de mucha soledad, con mucha tendencia a las adicciones, etcétera, ¿no? Cuando una niña, niño, adolescente vive en una casa, hogar, orfanato, las y los integrantes del equipo de trabajo pues deben estar conscientes de la posibilidad de que desde el ingreso y desde la llegada es posible que esta niña y niño vivan la llegada como una pérdida más a las múltiples pérdidas que ya han tenido. A lo mejor ya perdieron a su padre, ya perdieron un estándar de dignidad, vieron cómo golpeaban a su madre, les abusaron, les violaron, etc. Entonces, el momento de llegada es tan importante en los centros de asistencia social. Y una de las cosas que logramos detectar es que la mayoría
no tienen un enfoque referenciado entre la Procuraduría de Protección, que esa es una de las cosas que a mí eventualmente me aterra, cómo llegan las niñas y niños a estos lugares. O sea, ¿en dónde se les encontró? Casi siempre por denuncias de vecinos, casi siempre de abandono, en donde, lo decía Fernanda, hay una criminalización de las madres abandonadas, solteras, etcétera, que pues los tienen que dejar solos, porque no hay guarderías, no hay condiciones para que ellas puedan salir a trabajar y sostenerlos, y casi siempre lo que el Estado está haciendo es criminalizando y doble penalizando a las mujeres, retirándole los hijos, metiéndolas en un juicio y poniéndoles estándares de que tienen que cumplir ciertas cosas para recuperar a sus hijos. Cosas incumplibles porque además no hay un apoyo del Estado integral para esa familia de decir, ¿usted qué necesita, señora, para que no estén en esta condición de abandono? A lo mejor educación, a lo mejor una atención integral especializada porque alguno o varios de esos hijos son productos de algún tipo de violación o trauma, de abandono, de incesto, etcétera. A lo mejor necesita una beca de estudio, una guardería, capacitación para el trabajo, empleo, en fin. Es decir, nosotros como sociedad, e incluyo a las y los funcionarios públicos, necesitamos ver de una manera integral el problema y no a la niña y niño aislados, sino a la niña, niño y su circunstancia familiar. La ausencia de cuidados parentales es producto de un fenómeno psicosocial. ¿Qué está pasando en esa colonia? Hay adicciones, hay crimen organizado, hay cooptación de redes, no nos hemos dado cuenta del impacto que tiene la criminalidad que va cooptando y rompiendo las redes de alianzas, pues de colaboración entre unas y otras. En fin, hay muchísimas cosas donde el Estado necesita una visión y un enfoque especializado para poder cumplir. Es decir, quien no hace bien su trabajo, aunque esté en la ley y lo dice clarísimo lo que hay que hacer, es porque no sabe cómo hacerlo. Claro. Y si no tenemos el enfoque integrado de derechos y de infancia, pues no le vamos a dar pie con bola. Y eso nos damos cuenta que está pasando en todos los lugares, pues desde el más arriba hasta el más chiquitito, ¿no? Privados y públicos. Otra de las cosas que quisiera decir es que en las instituciones, las niñas, los niños, los adolescentes tienen un contacto intermitente, interrumpido y a veces nulo e inadecuado con sus familias de origen, con su entorno comunitario, es decir, apostarle a las redes ciudadanas, a las redes que cobijen también a esa niña, niño. Me pasó estar en una procuraduría y escuchar al procurador decir, tenemos que quitarle a una vecina, la mamá se va a trabajar y la vecina se hace cargo del niño, se lo tenemos que quitar. Y yo decía, ¿pero por...? ¿No? Pues por el interés superior de la infancia. Entonces, cuando decimos, ni siquiera les preguntamos a las niñas y a los niños qué quieren. Claro que su decisión y el peso de su decisión pues va a ser más categórico en función del nivel de desarrollo que tienen, pero casi nunca quieren estar en una institución, se la pasan llorando y viven un duelo. Hay cosas tan criminales como que los ponen 15 días, 2 semanas en una especie de, tiene un nombre específico que hoy lo olvido, de apartado especial, para que vean si no tienen piojos, si no traen alguna infección o algo, que no es ni los dormitorios de todos los niños, y no saben ni por qué están ahí. Casi siempre lo viven como un castigo a ellos, porque se portaron mal y están dispuestos a hacer lo que sea para regresar con sus familias, aunque hayan sido familias desobligadas, golpeadoras, insolentes, que no protegían sus derechos. Están porque quieren regresar a la familia, y el derecho superior es justamente tratar el interés superior de que vivan en una familia. Entonces, andamos equivocadas y equivocados porque no tenemos el enfoque instalado de la perspectiva de derechos y la perspectiva de infancia. Como decían mis compañeras hace ratito, pues sí, se hizo un censo, pero hoy día no se sabe realmente como cuántas niñas y niños se encuentran sin cuidados parentales. Algunos dicen que son más de 400,000 casos, otros hablan de menos, se dice que 30,000 viven en instituciones residenciales. Y en México, al igual que en América Latina, la institucionalización aún sigue siendo considerada como la primera opción para el cuidado de la infancia, como castigo a los padres que no supieron cuidar a sus hijas e hijos, y casi siempre a la madre, ¿no? Que es la madre que se queda
pues soltera, pobre, ignorante y con una serie de estereotipos de género de las cuales no se puede librar. Esto da cuenta de que el interés superior de la niñez se ve vulnerado al privar a esta población de su derecho a vivir en familia. El concepto y alternativas de familias de acogida es una opción muy reciente que apenas está por implementarse y a mi juicio es necesario legislar para que haya una normativa que oriente qué es eso de una familia de acogida, quiénes pueden aspirar a ser familia de acogida, durante cuánto tiempo, qué necesito yo para ser familia de acogida, qué necesita la Procuraduría saber de mí, qué necesita la niña, niño, adolescente, cuándo, cómo, dónde se va a entregar, se va a retirar, porque en teoría es una medida especial cuando están sin cuidado parental, es realmente retirarlos y estar en una institución solo de carácter temporal, especial y por el menor tiempo posible. Y lo que está pasando es que la autoridad no se mueve con sigilo y, por ejemplo, en el caso de adopciones que son más probables que se den entre los 0 y los 3 años de edad, se pierde toda posibilidad porque la niña, niño no se encuentra en el término que se considera liberado jurídicamente. Y no está liberado jurídicamente porque pues, está registrado por el apellido de un padre ausente que abandonó, que no existe, que no está. Entonces, no están libres jurídicamente y se les va pasando la edad y considerando la carga de trabajo, la ignorancia, la falta de atención, de procesos, etcétera, se perdió la oportunidad. Y esos niños y niñas se quedan de por vida en instituciones que no tienen planes de vida ni de restitución de derecho progresivos según su etapa de desarrollo. No les permiten ir a cumpleaños. Van a las escuelas públicas, algunas arregladas y todos los niños van a la misma escuela o las niñas, y de repente pues es el cumpleaños fulanita, pero no hay quien la acompañe al cumpleaños. Entonces viven completamente aislados en una especie de pseudonormalidad que no les va a permitir, a los 18 años cumplidos, salen de ese lugar y no tienen ninguna herramienta, no se van construyendo redes sociales, redes familiares alternativas para que cuando salgan tengan un sentido de pertenencia a una comunidad. Hay un terror cuando son institucionalizados de que ya van a salir, que no saben qué hacer, piden quedarse donde están porque tienen muchísimo miedo y creo que esa es una labor de la comunidad. Hay muchísimas mujeres, familias, hombres, parejas gays, etcétera, que quisieran tener al cuidado a una niña, niño, adolescente, pero no hemos logrado integrar esos modelos, digamos, alternativos de familia temporales, pero que cuenten con ese apoyo económico, ese apoyo moral de cualquier cosa que les pase. Creo que hay muchísimo por hacer, no me quiero extender, luego se me va a ir el tiempo, pero voy lo más rápido que puedo. Si estoy hablando mucho rápido, eso. Hay un factor también que a mí me preocupa mucho, que es el desconocimiento del interés superior de la infancia. Cuando tú preguntas exactamente qué significa o cómo se traduce para esta niña, niño que acaba de llegar aquí a su centro, ¿usted cómo mide el interés superior? No te saben decir y no lo saben medir. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer un mini protocolo de cómo constatar el interés superior no cómo constatarlo, cómo sacarlo y cómo doble checar que sí se esté cumpliendo, sobre todo para el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, porque nos damos cuenta de que hay una contradicción terrible entre la legislación fantástica que tiene México y la realidad terrible de lo que ocurre, ¿no? Entonces, estos niños, niñas migrantes no acompañados viajan, están huyendo, van buscando a sus familiares, tratan de la reunificación familiar en Estados Unidos, en México, y resulta que si logran ser interceptados por digamos, los agentes de migración, en lugar, como lo establece la ley, de que lleguen a las procuradurías de protección, a centros especializados para migrantes, lo que terminan es que están siendo confinados en las estaciones migratorias, donde está combinado con todo, no hay, salvo en algunos casos muy específicos, lugares y apartados para niñas, niños y adolescentes, según su edad y sexo, y entonces terminan como que pernoctando unos con otros y una situación súper compleja. No solo eso, ni siquiera se checa que si tienen o no la condición de refugiados. Casi siempre, tan solo por venir huyendo, por la edad que tienen, tendrían el derecho a ser considerados
muy probablemente refugiados, y no les alcanza la vida a las organizaciones civiles que se están dedicando a esto, a generar los trámites para todas las niñas y niños. No solo eso, muchas veces ni cuenta se dan de los casos, no las dejan entrar a las estaciones migratorias, y entonces simplemente los niños y niñas y adolescentes migrantes no acompañados son retornados en la violación flagrante de todos sus derechos. Hablaba de este tema porque justo en este, digamos, protocolo para checar si estamos cuidando el interés superior de la niñez o de la infancia, se dice cuál es la situación de la niña, niño, qué medidas se está tomando, qué opina la niña, niño de esta medida, de qué manera esta medida va a salvaguardar su integridad, va a afectar en su futuro, en su desarrollo y en su vida, o sea, le protege, le brinda protección. Y ahí vendríamos a ver clarísimamente la contradicción de que las niñas y niños ni se quieren quedar en esos centros o que no se quieren retornar a sus países de origen, y que la medida que está tomando la autoridad de manera adultocentrista es violatoria completamente de derechos, y no solo eso, sino lo que la vuelve a poner en una circunstancia de igual o de mayor riesgo en el momento del retorno, porque no hay ni siquiera redes para el seguimiento de cuando regresen a sus países, no hay un trabajo más profundo con los consulados para que empiecen a buscar el rastreo, es decir, hay muchísimos pendientes en esa materia. En ese sentido, me parece que hay que tener una visión expandida del trabajo del interés superior. Y ya para concluir, solo quiero decir que, bueno, hoy hay unos modelos, hay manuales, hay ciertos protocolos y procedimientos que creo que se han difundido bastante poco, algunos están en internet, pero lo que urge es fondos etiquetados para los centros de asistencia social, especializar al personal capacitado, a todas las nanitas que hay, todo eso, o sea, hacer estándares de calidad de los servicios, y que en esos estándares se pueda acreditar el conocimiento que ya tienen tantas nanas que entraron a trabajar en estos centros, y que algunas lo hacen bien, otras no lo hacen bien, pero que pueden mejorarse porque finalmente es lo que tenemos a partir de una serie de capacitaciones. Diría que hay que generar estándares de calidad centrada en las niñas, niños y adolescentes, en la institucionalidad justamente de los centros de asistencia social, una calidad sustentada en el personal que está atendiendo, calidad avalada por el desempeño de sus modelos de atención de acuerdo al perfil de personas que atienden, asociada a la transparencia y rendición de cuentas y asociada a la infraestructura. Y no olvidar el autocuidado y buen trato que requiere no solamente las niñas y niños, sino el personal que lo está atendiendo, que vive también condiciones deplorables de sueldo, de seguridad social, etcétera. Entonces termina siendo la vulneración de la vulneración, ¿no? La violencia de la violencia escalada, o sea, al país más chiquito. Con eso concluyo. Muchas gracias. Muy bien, Margarita. Bueno, pues quiero aplaudir a las cuatro. Muchas gracias por estar acá en este siguiente conversatorio que hemos seguido atendiendo distintos temas relacionados con los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Yo creo que nos vamos a convocar después de que se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación para que hagamos un análisis cómo quedó este presupuesto y seguir insistiendo de aquí a entonces en la importancia de que necesitamos saber cómo están estos centros de atención, cuáles son las características de las niñas, de los niños que están ahí, quiénes son, las edades, por qué están ahí, todas estas características que no sabemos, y seguir insistiendo que las autoridades hagan lo suyo. ¿Quieres tomar la palabra? Ya estamos con el tiempo encima, porque tenemos otro foro. Entonces, ¿quieres hacer alguna pregunta? Breve, por favor. Okay. Bueno, hola, perdón, estoy un poco enferma. Mi nombre es Mayo, soy de NIMA, del Centro de Promoción de Derechos Humanos de Guanajuato. Estamos acompañando el caso de Ciudad de los Niños. Solamente me quisiera sumar a la exigencia para que se atraiga el caso por parte de la PGR y únicamente mencionar que la institucionalización está presente, entonces se tiene que, lo que ustedes ya mencionaron, el plan de restitución de derechos. Hay muchos ingresos voluntarios, no solamente en la parte de la pobreza, sino ingresos voluntarios que no se están legislando, que no se están registrando. Y hay mucho desconocimiento por parte de las mismas personas que están en los IPINAS o Procuradurías de Protección de qué es lo que tienen que hacer. Hablo del caso de Guanajuato, hablo de Salamanca.
el procurador, el secretario ejecutivo del CIPINA no sabe ni qué hace ahí, ¿no? Entonces, solamente tomo el uso de la voz para reiterar la exigencia porque la PGR atraiga el caso, y agradezco a las compañeras por sus ponencias. Gracias. Muchas gracias a ti, y bueno, pues hay que abrir los ojos muy bien, no hay que ver estas cosas con normalidad, son irregulares, no son legales, son por lo tanto ilegales, y todas y todos tenemos obligación de voltear a ver qué pasa con esa parte de la infancia que está totalmente abandonada, que no tiene a nadie, y tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla, pero sobre todo tenemos que exigir a la autoridad a que cumpla cada quien en el ámbito que le corresponde con su obligación. Bueno, muchas gracias a todas y a todos ustedes por su presencia. Vamos a tomarnos una foto a las 5. Ah, sí. A ver, yo también con mi teléfono. Voy. Quiero ver si me sacan la también. Sí, ahorita la subo. Gracias. Que tengan muy buen día.